oportunidad vamos a ver el tema de dinámica. Y en dinámica vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo de masa M. Sobre este cuerpo van a actuar varias fuerzas, pero hay que tener en cuenta que la fuerza es una cantidad física vectorial. O sea que la fuerza tiene una magnitud y una dirección. Y donde además la magnitud de la fuerza está expresada en Newton. En el sistema internacional, la fuerza está expresada en Newton. Por ejemplo, tenemos aquí la fuerza F1, F2, F3 y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. Cada una de estas fuerzas tendrá una cierta magnitud y la dirección viene dada por esa flecha de color rojo, azul, verde y así sucesivamente hasta la flecha de color lila. Bien. Luego, lo que se tiene que hacer es sumar cada una de estas fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo de masa M, con la intención de obtener lo siguiente. Planteamos ahí sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Correcto? Eso nos va a dar la llamada fuerza resultante. Sumamos todas esas fuerzas y esto nos va a dar la llamada fuerza resultante. Esa fuerza resultante, ojo, esa fuerza resultante puede ser que sea igual a cero o puede ser que sea diferente de cero. Vamos a analizar ambas situaciones. Vamos a analizar ambas situaciones. Ojo, esta fuerza resultante o esa sumatoria de fuerzas puede ser que sea igual a cero o puede ser que sea diferente de cero. Según sea el contexto, nos vamos a encontrar en una ley u otra ley dada por Isaac Newton. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, hay que tener presente que la fuerza es una cantidad física vectorial y que por lo tanto está definida con una magnitud y una dirección. Sumamos todas esas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo y eso nos da la llamada fuerza resultante. Esa fuerza resultante puede ser igual a cero o puede ser diferente de cero. Vamos a analizar ambas situaciones. Veamos. Cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a cero, entonces la aceleración de ese cuerpo es igual a cero. Ahí nos encontramos en el contexto de la primera ley de Newton. Ahora, si la aceleración del cuerpo o del sistema es igual a cero, eso implica dos posibles situaciones. Una de ellas es que ese cuerpo o sistema se encuentre en reposo y la otra es que el móvil o el sistema se encuentra en movimiento, pero necesariamente con MRU. Entonces, ojo, recordar que cuando la aceleración es igual a cero, tenemos ahí Se dos puede, entonces. opciones. Otro juego seguro se puede. ¿Perdón? ¿Aló, aló? ¿Consultas por si acaso? Ok. Entonces, ojo, cuando la aceleración es igual a cero, tenemos ahí dos posibles situaciones. Una de ellas cuando el móvil está en reposo y la otra cuando el móvil se encuentra en movimiento. Pero necesariamente lo tiene que hacer con velocidad constante, o sea, con MRU. Ahora, para que esta sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea igual a cero, eso implica que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje horizontal como en el eje vertical tienen que ser igual a cero. Esto sería de forma vectorial. Esto sería de forma vectorial. Pero a nivel pre voy a trabajar de manera escalar. Su equivalente escalar nos dice en la horizontal que sumatoria de fuerzas que están dirigidas hacia la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que están dirigidas hacia la izquierda. Ahora, en el eje vertical, su equivalente escalar nos dice que la sumatoria de fuerzas que están dirigidas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que están dirigidas hacia abajo. A nivel pre, voy a trabajar con notación de tipo escalar, ya que es más fácil analizar esto de forma escalar. Ahora un detalle.
En el examen o en los problemas, nadie les va a indicar cómo resolverlo. Entonces, ¿en qué contexto se utiliza la primera ley de Newton? Se utiliza en el contexto de cuando un móvil está en reposo o un móvil se desplaza con MRU. Por ejemplo, si en el examen les dicen un cuerpo o un sistema se encuentra en reposo, quiere decir que para ese contexto ustedes pueden utilizar la primera ley de Newton. También les pueden decir, por ejemplo, un móvil o un sistema se desplaza con velocidad constante o se desplaza describiendo un MRU. O sea que pueden utilizar ahí la primera ley de Newton. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, en la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. De ahí que la aceleración es igual a cero y por lo tanto la primera ley de Newton se utiliza en dos contextos. Cuando el cuerpo o sistema está en reposo o cuando se desplaza con velocidad constante. Bien, continuamos si no hay consultas. Ahora, no siempre, ojo, no siempre esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Puede ser que esa sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea diferente de cero. Y en ese caso, el móvil o el sistema va a adquirir una aceleración. Y en ese caso nos encontramos frente a la segunda ley de Newton, que nos plantea lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, o también la llamada fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Quiere decir entonces que la segunda ley de Newton se va a utilizar cuando un móvil o un sistema se desplace con aceleración. Ahora, de estos dos tipos de movimiento que hemos visto anteriormente, ¿cuál de los dos tiene aceleración? ¿El MRU o el MRUV? ¿Cuál de los dos movimientos tiene o presenta aceleración? Claro, el MRUV, así es. Es por eso que, es por eso que sin el, porque es uniformemente variado. claro, movimiento rectilíneo uniformemente variado, así es, el MRUV. Allí el sistema o el móvil tiene aceleración, por lo tanto, allí en ese contexto es válido utilizar la segunda ley de Newton, ya que en el examen les pueden plantear lo siguiente. Un móvil se desplaza siguiendo o describiendo un MRUV. Por lo tanto, para ese móvil es válido utilizar la segunda ley de Newton. En tanto que si un móvil se desplaza con velocidad constante o describe un MRU, ahí será válido utilizar la primera ley de Newton. Por eso les indicaba que en los problemas nadie les va a decir cómo resolverlo. Ustedes, según las condiciones del problema, van a saber qué ley utilizar, ya sea la primera o la segunda ley de Newton. Ahora tengo aquí en este recuadro de color verde que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Y abajo tengo unos signos. Veamos. La masa es una cantidad escalar positiva. Por eso tengo aquí el signo más de color azul, que hace referencia a la masa. Luego, la aceleración es una cantidad vectorial que puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Ahora voy a aplicar regla de signos que ustedes manejan perfectamente desde el colegio. Más por más me da más y más por menos me da menos. Y de aquí resulta algo muy importante. Veamos. Observo que cuando la aceleración tiene dirección positiva, la fuerza resultante, ojo, la fuerza resultante, también tiene dirección positiva. Cuando la aceleración tiene dirección negativa, la fuerza resultante también tiene dirección negativa. De ahí entonces se desprende lo siguiente. La fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. De ahí se desprende que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. En el examen les podrían plantear lo siguiente. La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas.
¿verdadero o falso? La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. ¿Verdadero o falso? Por ahí su compañera nos dice que es falso. ¿Alguien más también dice que es falso o indica por ahí quizás lo contrario? Claro, así es. La respuesta es correcta. Falso. Muy bien. La respuesta es correcta. Falso. Pero ¿cómo se puede justificar esto? De la siguiente manera. Fuerza resultante es igual masa por aceleración. La masa es una cantidad escalar positiva. Ahí tengo el signo más que hace referencia a la masa. Ahora, voy a asumir, ojo, voy a asumir que es correcto, ojo, voy a asumir que es correcto que la aceleración y la fuerza resultante tengan direcciones opuestas. Voy a asumir que eso es correcto. Si asumo eso, entonces, si la aceleración tiene dirección positiva y asumo que es correcto que la fuerza resultante y la aceleración tienen direcciones opuestas, entonces la fuerza resultante tendría dirección negativa. Porque, ojo, estoy asumiendo que eso es correcto, que eso se puede dar. Ahora ustedes planteen aquí regla de signos. Más por más les da menos. Más por más. En algún caso les da menos. A ver, busquen ahí su regla de signos. Más por más les da menos. No, claro que no. Es por eso que esto nunca se va a dar. Esto nunca se va a dar, porque eso es totalmente incorrecto. Más por más nunca me va a dar menos. Esto es incorrecto. Por eso es totalmente incorrecto que la fuerza resultante y la aceleración tengan direcciones opuestas. Eso es totalmente incorrecto. Lo correcto es que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, la segunda ley de Newton se va a utilizar en el contexto en el cual un móvil tenga aceleración, como por ejemplo el MRUV. Ahí será válido utilizar la segunda ley de Newton. Bien, si no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos la tercera ley de Newton, o también conocido como ley de acción y reacción. Para eso tengo aquí dos bloques, bloque 1 y bloque 2, que están en contacto. Como estos bloques están en contacto, entonces entre ellos hay una fuerza de contacto. Pero ¿cómo estoy seguro que en ellos hay una fuerza de contacto? Si yo les pregunto a los bloques 1 y 2 si ellos experimentan una fuerza de contacto, pues lamentablemente no me van a poder responder. Quienes sí me podrían responder son ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se encuentran en un bus que está completamente lleno y ustedes están parados al costado de su crush? Ustedes están parados al costado de su crush y el bus está completamente lleno. ¿Ustedes sienten o no sienten el hombro de su crush? Si el bus está completamente lleno y ustedes están parados, ¿sienten o no sienten el hombro de su crush? Claro que sí. ¿Y su crush siente o no siente también su hombro? También, ¿no es cierto? Eso es porque están en contacto. De igual manera, los bloques 1 y 2, como están en contacto, van a experimentar esa fuerza de contacto. Entonces voy a hacer aquí un zoom en esta zona de contacto, hago un zoom, y planteamos que el bloque 1 le ejerce una fuerza al bloque 2. El bloque 1 le ejerce una fuerza al bloque 2. ¿Qué es esta fuerza de color azul? Esa fuerza F1 de color azul sería, por ejemplo, la fuerza de acción. La fuerza F1 es la fuerza de acción que ejerce del bloque 1 hacia el bloque 2. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce el bloque 2 hacia el bloque 1, que es esta fuerza F2 de color rojo. Bien.
Estas dos fuerzas, ojo, estas dos fuerzas en magnitud siempre son iguales. En magnitud, las fuerzas de acción y reacción siempre son iguales. Pero, en notación vectorial, tenemos, por ejemplo, que la fuerza F1 es igual a menos la fuerza F2. Eso es en su notación vectorial. Pero en magnitud siempre son iguales. Entonces vamos ahora con este otro ejemplo. Tenemos aquí un pie A y un balón B. El pie A le ejerce una fuerza al balón B, que es esta fuerza. Esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción, la fuerza que ejerce el pie A sobre el balón B. La fuerza de reacción sería la que ejerce el balón B sobre el pie A. Ahí está, la fuerza que ejerce el balón B sobre el pie A. En magnitud, estas fuerzas tienen que ser iguales. Me explico. ¿Qué pasaría si la persona ejerce una fuerza al balón con una magnitud de 10 newtons? Ojo, con una magnitud de 10 newtons. Entonces, el balón le ejerce una fuerza de reacción al pie de la persona con una magnitud mayor, menor o igual a los 10 newtons. ¿Cómo debe ser la magnitud de esa fuerza que ejerce ahora el balón hacia el pie de la persona? Mayor, menor o igual a los 10 newton. Si la persona le ejerce a través del pie una fuerza a ese balón con una magnitud de 10 newtons, esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción. Entonces, la fuerza de reacción, que es la que ejerce ahora el balón hacia el pie de la persona, debe ser de igual magnitud, o sea, 10 newtons. Así es. Perfecto. Entonces tengan presente siempre que la fuerza de acción y reacción en magnitud siempre son iguales. En magnitud siempre son iguales. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora, hemos hablado de fuerzas, ya sea en la primera, segunda o tercera ley de Newton. Ahora, ¿con qué fuerzas vamos a trabajar a nivel pre? Por el momento, con las que les voy a mencionar. Una de ellas es la fuerza de gravedad o peso. Pero ojo, hay que recordar que la fuerza es una cantidad vectorial que está definida con una magnitud y una dirección. Entonces, acá tengo dos bloques. Uno de ellos se encuentra en una superficie horizontal y la otra en una superficie inclinada o en un plano inclinado. Estos bloques tienen una cierta masa m y por lo tanto tienen un peso. El peso en magnitud sencillamente es el producto de la masa de ese bloque o de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ahora, la dirección de esta fuerza. La dirección siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo, pero además pasando por el centro de gravedad. Entonces, ojo, el peso o la fuerza de gravedad se grafica siempre verticalmente hacia abajo y además pasando por el centro de gravedad. Eso sería su dirección. Y la magnitud de esa fuerza sencillamente es el producto de la masa de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ahora vamos con la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie hacia el bloque o cuerpo que está en contacto con dicha superficie. Acá tenemos tres casos, una superficie horizontal, vertical y una superficie o un plano inclinado. Veamos. La fuerza normal siempre se va a graficar de la superficie hacia el bloque o cuerpo que esté en contacto con dicha superficie. De esa manera voy a deducir la dirección de esa fuerza normal. Siempre va de la superficie hacia el bloque o cuerpo que esté en contacto con la superficie. Pero además, ojo, pero además, esa fuerza normal siempre es perpendicular con respecto a la superficie.
La fuerza normal siempre es perpendicular con respecto a la superficie. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna consulta o duda? Hasta aquí. ¿Alguna consulta o duda? Entonces les voy a dar por acá un plus, un adicional. Imaginemos que tenemos acá una superficie curva y tenemos a un bloque en la parte más alta. Bien. En ese instante quiero graficar la fuerza normal. Yo les voy a dar aquí tres alternativas y ustedes me van a indicar cuál es la correcta. ¿Será esta de color verde? ¿Será esta de color amarillo? ¿O será esta de color celeste? ¿O las tres o ninguna? ¿Cuál de esas tres fuerzas sería correctamente la dirección de la fuerza normal en ese punto? ¿Verde, celeste o amarillo? ¿O las tres o ninguna? Claro, la de color celeste, perfecto. ¿Por qué? Porque la de color celeste es, para esa posición, perpendicular a la superficie. Por lo tanto, se descarta esta de color verde y esta de color amarillo. Muy bien. Esa sería la fuerza normal. Ya, se los pongo ahora más difícil. Ahora este bloque se encuentra en esta otra posición. Ahora se encuentra en esta otra posición. ¿Cuál sería ahora la dirección de esa fuerza normal? Les propongo aquí tres opciones. Verde, amarillo o celeste. Para esa nueva posición, ¿cuál sería la dirección de la fuerza normal? ¿Verde, amarillo o celeste? ¿O las tres o ninguna? Teniendo en cuenta que siempre la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Ahí quizás está más difícil, ¿cierto? Entonces, para estos casos, yo les sugiero que tracen una recta que sea tangente en ese punto. Por ejemplo, sería esta. Voy a trazar aquí una recta que sea tangente en ese punto. Ahí tengo esa recta que es tangente. Entonces, ¿cuál de estas tres flechitas, verde, celeste o amarillo, es perpendicular a esa recta tangente? ¿Cuál de esas tres es perpendicular a esa recta tangente? ¿Verde, amarillo o celeste? También sería celeste, ¿no es cierto? Muy bien, entonces se descarta estos. Y esta sería la dirección de la fuerza normal. Por eso, ojo recordar que la fuerza normal siempre es perpendicular con respecto a la superficie. Cuando ustedes tengan dudas en una trayectoria curva o circular, se sugiere trazar una recta que sea tangente. Una recta que sea tangente. Y luego ahí ustedes van a poder deducir correctamente cuál es la dirección de esa fuerza normal. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si desean, le pueden tomar un screenshot a este ejemplo. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora un problemita. Dirán, profe, ¿y cómo se evalúa el valor de la normal? Bien, lamentablemente, ojo, lamentablemente, para la fuerza normal no hay una ecuación general en la cual yo les puedo decir, jóvenes, ustedes van a reemplazar en esta ecuación para obtener el valor de la fuerza normal. Eso no existe.
Entonces, para conocer el valor de la fuerza normal, ustedes van a tener que utilizar adecuadamente, según sea el contexto del problema, ya sea la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. Utilizando adecuadamente cualquiera de esas leyes, según sea el contexto del problema, van a conocer luego el valor de esa fuerza normal. Por el momento, estamos conociendo la dirección de esa fuerza normal. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Ahora tenemos la fuerza tensión. La tensión es una fuerza que se encuentra principalmente en los cables o cuerdas que están tensionadas o que están tensas. Por ejemplo, acá tengo dos bloques, rojo y azul, que están unidos a través de una cuerda que pasa a través de una polea. Para esto entonces voy a hacer un corte imaginario a esa cuerda. A un corte imaginario. Y ahora voy a graficar la tensión de la cuerda, que actúa tanto en el bloque rojo como en el bloque de color azul. Para esto hay que tener en cuenta que la tensión lo voy a graficar como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Me explico. Si yo analizo al bloque de color rojo y en él está actuando esta cuerda o una tensión, entonces la tensión lo voy a graficar como si estuviera saliendo de ese bloque. O sea que la tensión lo graficaría verticalmente hacia arriba. Ahora, si mi intención es analizar la tensión de la cuerda que actúa en el bloque de color azul, entonces grafico la tensión como si estuviera saliendo de ese bloque de color azul. O sea, en ese caso, estaría orientado hacia la izquierda. Ahora, hay que tener en cuenta que misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Entonces, si yo asumo que esta tensión es como T en magnitud, entonces esta otra tensión también debe ser como T en magnitud, ya que se trata de la misma cuerda. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Bien. De esa manera, uno va a conocer por lo menos la dirección de la tensión que actúa en un cuerpo u otro. Ahora, para conocer la magnitud de la tensión, lamentablemente no hay una fórmula general. Al igual que para la normal, no hay tampoco una fórmula general en la cual uno pueda reemplazar y conocer el valor, en este caso, de la tensión. Entonces, ¿cómo se va a conocer el valor de la tensión? Eso se va a conocer aplicando adecuadamente, según sea el contexto, la primera, la segunda o posiblemente la tercera ley de Newton. Entonces, ojo, ni para la normal ni para la tensión hay una fórmula general. Estas dos fuerzas se pueden conocer a través de la primera, segunda o tercera ley de Newton, según sea el contexto del problema. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Ojo que la fuerza normal y esta fuerza tensión me parece que no está en su guía o en su PDF. Entonces son estas dos fuerzas, inclusive la del peso, que estoy agregando. La fuerza que sí está en su guía o en su PDF es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción se da en superficies que son ásperas o que son rugosas. Y una superficie áspera o rugosa está caracterizado por tener un coeficiente de rozamiento, que muchas veces va a ser denotado o expresado con la letra mu. Entonces acá tenemos dos superficies ásperas o rugosas, una superficie horizontal y una superficie o plano inclinado. Ahora, se va a tener aquí dos bloques que se encuentran en movimiento a través de esa superficie rugosa. Me voy a concentrar por el momento en el gráfico de la izquierda. Ahí me voy a concentrar por el momento. Entonces, aquí observo, por ejemplo, un bloque que se encuentra en una superficie horizontal rugosa. Voy a asumir que el bloque se está desplazando hacia la derecha, que está siendo representado por estas líneas paralelas de color verde. Entonces, si este bloque se está desplazando hacia la derecha,
Entonces, en este bloque va a actuar una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento va a estar dirigido hacia la izquierda y paralelo a la superficie. Ahora, ¿qué pasaría si el bloque se desplaza hacia la izquierda? O sea, está siendo representado por estas líneas paralelas de color rojo. Entonces, la fuerza de rozamiento está dirigida hacia la derecha y también paralela a la superficie. Aquí se observa que la dirección de la fuerza de rozamiento cambia según la dirección en la cual se está desplazando ese bloque. No es la misma dirección de la fuerza de rozamiento cuando el bloque se desplaza a la derecha que cuando se desplaza hacia la izquierda. Por eso hay que tener presente hacia dónde se está desplazando el bloque y según eso graficar correctamente la dirección de la fuerza de rozamiento. Porque recordar nuevamente que la fuerza es una cantidad vectorial que está definida con una magnitud y una dirección. Y por lo pronto les estoy explicando acerca de la dirección de la fuerza de rozamiento. Ahora vamos con el gráfico de la derecha. Acá tengo un bloque que se está desplazando por un plano inclinado rugoso. Voy a asumir que este bloque está subiendo por este plano inclinado rugoso, o sea, está siendo representado por estas líneas paralelas de color verde. Entonces aquí la fuerza de rozamiento lo grafico hacia abajo, pero paralelo a la superficie. Ahora, ¿qué pasaría si el bloque se está desplazando hacia abajo? O sea, está siendo representado por estas líneas de color rojo, estas líneas paralelas de color rojo. Entonces la fuerza de rozamiento lo grafico hacia arriba y paralelo a la superficie. Entonces, ojo, la fuerza de rozamiento siempre se va a graficar paralelo a la superficie. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa superficie es curva o es circular? Y el bloque se encuentra en esta posición. Allí. Entonces, ¿cómo voy a graficar aquí la fuerza de rozamiento? Les propongo tres alternativas, tres opciones. Color verde, color celeste o de color amarillo. ¿Cuál de esas tres fuerzas corresponde a la dirección de la fuerza de rozamiento para ese instante? ¿Verde, celeste o amarillo? ¿O ninguna? ¿Cuál creen que sea? Hay que tener presente que la fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie. Entonces acá se sugiere trazar una recta que sea tangente a esa trayectoria circular. Entonces para ese instante, para esa posición, esta sería la recta tangente. Ahí lo tenemos. Entonces podríamos tener la duda entre la de color verde o la de color celeste. La de amarillo no, porque la de amarillo es perpendicular a esa recta tangente. Entonces esa se descarta automáticamente. Ahora se observa aquí que este bloque se está desplazando hacia abajo. Entonces la fuerza que le corresponde sería la de color celeste. Así es, esa es la fuerza correcta. La de color celeste. Entonces, esa sería la fuerza de rozamiento. Bien, si desean, le pueden tomar ustedes en este momento una foto, un screenshot, ya que lamentablemente lo voy a tener que borrar. Bien, listo, lo borro y continuamos. Ya tenemos entonces la dirección de la fuerza de rozamiento. Ahora quiero conocer la magnitud de esa fuerza de rozamiento. Y para ello se evalúa sencillamente como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal.
De esa manera se va a evaluar la magnitud de esa fuerza de rozamiento, el producto del coeficiente de rozamiento por la normal o la fuerza normal. Pero hay un detalle. Para una misma superficie, se tienen dos coeficientes de rozamiento. Se tiene un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento cinético. Donde siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Esto les indico porque en el examen les podrían plantear lo siguiente. Se tiene un plano inclinado rugoso y el coeficiente de rozamiento para ese plano inclinado rugoso le dan ahí dos valores. Se me ocurre 0,3 y 0,5. Bien. Primer paso, tienen ustedes que deducir qué coeficiente es el cinético y por lo tanto cuál es el estático. Teniendo en cuenta que siempre el coeficiente de rozamiento estático, siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces aquí, ¿cuál de los dos valores corresponde al coeficiente de rozamiento estático? Al coeficiente de rozamiento estático, 0,3 o 0,5. ¿Cuál de los dos valores corresponde en este caso al coeficiente de rozamiento estático? 0,3 o 0,5. 0,5, así es, porque ustedes dicen fácilmente, profe, al ojo o es evidente que 0,5 es mayor que 0,3. Por lo tanto, 0,5 corresponde al coeficiente de rozamiento estático, mu sub s en inglés, mu sub e en español. Y por lo tanto, 0,3 corresponde al coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k en inglés, mu sub c en español. ¿Y esto para qué me sirve? Es que en el examen les podrían plantear, por ejemplo, un bloque se encuentra en reposo en un plano inclinado rugoso. Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento. Entonces la magnitud de la fuerza de rozamiento será el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahora aquí, si este bloque se encuentra en reposo, se encuentra estático, entonces, ¿con qué coeficiente van a trabajar? ¿Con 0,3 o con 0,5? Ahí tienen una gran duda. ¿Con qué coeficiente voy a trabajar? ¿Con 0,3 o con 0,5? Sencillo. Si les dicen que ese bloque se encuentra en reposo, se encuentra estático o se encuentra inmóvil, entonces van a trabajar con el coeficiente de rozamiento estático. Eso es porque el bloque está estático, está en reposo. ¿Qué pasaría si les dicen lo siguiente? Un bloque se desliza hacia abajo por un plano inclinado y rugoso. Ahora aquí el bloque ya se encuentra en movimiento. El bloque ya se encuentra en movimiento. Entonces, ahora, ¿con qué coeficiente de rozamiento van a trabajar? ¿Con 0,3 o con 0,5? Si les dicen que el bloque se encuentra en movimiento. Claro, con 0,3. Y es que el coeficiente de rozamiento cinético se utiliza cuando un bloque, un cuerpo ya se encuentra en movimiento a través de una superficie rugosa. Bien. Sigamos con el caso inicial, en el cual el bloque se encuentra en reposo en un plano inclinado rugoso. Por lo tanto, van a trabajar con el coeficiente de rozamiento estático, o sea, 0,5. Ahora, ¿cuál sería en este caso la dirección de la fuerza de rozamiento? Les voy a proponer aquí dos. Sería esta de color verde o esta de color celeste. ¿Cuál de las dos corresponde a la dirección de la fuerza de rozamiento para este ejemplo en concreto?
Se sabe que el bloque está en reposo, en un plano inclinado rugoso. ¿Cuál sería la dirección de la fuerza de rozamiento? ¿Verde o celeste? ¿Ambos o ninguno? Entonces, vamos por partes. Este bloque de forma natural, ojo, este bloque de forma natural, ¿tiende a ir hacia arriba o hacia abajo? El bloque de forma natural tiende a desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Claro, hacia abajo, perfecto. Pero se observa que el bloque está en reposo, está quietecito, está estático. Entonces, hay una fuerza que está evitando que este bloque deslice hacia abajo. Entonces, ¿cuál creen que sea la dirección de la fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿La de color verde o la de color celeste? Si me han dicho correctamente que el bloque de forma natural tiende a ir hacia abajo, entonces, ¿qué fuerza está evitando de que el bloque deslice hacia abajo? La fuerza de rozamiento. Y para eso la fuerza de rozamiento debe estar orientada hacia arriba, o sea, debe ser la fuerza de color verde. Esa sería la dirección de la fuerza de rozamiento para este caso o ejemplo específico. ¿Y cómo se evalúa su magnitud? Con el producto del coeficiente de rozamiento estático por la normal. Listo. Bien, si desean le pueden tomar un screenshot o una foto a esto, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos por aquí la fuerza elástica. La fuerza elástica está presente en todos los cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo una esponja, una liga. Pero analizar la fuerza elástica en esos elementos va a ser un tanto complejo. Más fácil es analizar la fuerza elástica en los resortes. Como estamos a nivel pre, vamos a analizar esta fuerza elástica principalmente en los resortes. Entonces tenemos por acá un resorte de constante elástica K, que además tiene una longitud natural L sub 0. Esa longitud natural L sub 0 es la longitud que tiene el resorte sin estar estirado o comprimido. Por lo tanto, en esa condición, el resorte no ejerce ninguna fuerza. Para que el resorte ejerza alguna fuerza, el resorte debería estar estirado o comprimido. Por ejemplo, si yo tomo el resorte por este extremo derecho y lo desplazo una cierta distancia X hacia la derecha, entonces observo aquí que he estirado el resorte una distancia como X. Entonces el resorte va a ejercer una fuerza elástica con la intención de recuperar su estado inicial o sin deformación. Por eso que el resorte va a ejercer una fuerza elástica hacia la izquierda. Para este ejemplo, el resorte va a ejercer una fuerza elástica hacia la izquierda, ya que el resorte intenta recuperar su estado inicial. Ahora, si inicialmente el resorte lo desplazo ligeramente hacia la izquierda una cierta distancia X, entonces observo aquí que el resorte ha sido comprimido. Y como el resorte ha sido comprimido, el resorte va a ejercer una fuerza elástica, donde la fuerza elástica en este caso está orientada o dirigida, para este ejemplo, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el resorte intenta recuperar su estado inicial o sin deformación. De aquí se observa entonces que la dirección de la fuerza elástica cambia, ojo, cambia según cómo se encuentra el resorte, ya sea cuando está estirado o comprimido. Ahí se observa que la dirección de la fuerza elástica, ojo,
no es la misma cuando se encuentra estirado que cuando está comprimido. Ahora vamos con la magnitud de esta fuerza. La magnitud de la fuerza elástica sencillamente es el producto de la constante elástica del resorte por X, donde X me representa la deformación longitudinal, o sea, cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte. Y ahí tenemos el gráfico, tanto la magnitud como la dirección de esta fuerza elástica. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos por aquí con lo que corresponde a dinámica circular. Y vamos a analizar aquí lo que se conoce como la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta está presente en dos tipos de movimiento, el MCU o el MCUV. ¿Por qué? Porque tanto en el MCU como en el MCUV existe aceleración centrípeta y por lo tanto existe una fuerza centrípeta. Del gráfico se aprecia que la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. A ver, señorita Yaneli, la fuerza elástica. Claro, entre comillas, según el contexto, se puede decir que la fuerza elástica es contraria a la fuerza que se ha aplicado, ¿no? En ciertos problemas se puede decir ello. Pero de forma general, la dirección de la fuerza elástica siempre apunta en la dirección en la cual el resorte intenta recuperar su estado inicial. La fuerza elástica siempre apunta en la dirección en la cual el resorte intenta recuperar su estado inicial. Ok, bien, continuamos aquí. Entonces, ojo recordar que la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. De ahí su nombre, aceleración centrípeta. Centri viene de centro. Siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Ahora, de la segunda ley de Newton, también hay que recordar que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. En este caso, esa fuerza resultante se le conoce como la fuerza centrípeta. Y es por eso que la fuerza centrípeta en todo momento también está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. De ahí observamos entonces la dirección de dicha fuerza. Ahora, matemáticamente se plantea lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa sumatoria de fuerzas en dirección radial se le conoce también como la fuerza centrípeta. Por eso que, ojo, la fuerza centrípeta es la fuerza resultante de todas aquellas fuerzas que se encuentran en dirección radial. Ahora, recordar que la magnitud de la aceleración centrípeta se puede dar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y la otra es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Estas dos expresiones me representan lo mismo, por lo tanto, si yo los igualo, obtengo lo siguiente, que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio que describe. Bien, entonces, ojo, fuerza centrípeta se utiliza en el contexto del MSU o del MSUV, ya que en cualquiera de esos dos tipos de movimiento existe la aceleración centrípeta. Ahora, en el MCUV, aparte de la aceleración centrípeta, ¿qué otra aceleración existe? ¿Recuerdan? En el MCUV, aparte de la aceleración centrípeta, ¿qué otra aceleración existe? ¿O es la única? Según la clase pasada.
Así es, la aceleración tangencial, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si hasta aquí no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos ahora aquí la fuerza tangencial. La fuerza tangencial solamente se puede utilizar en el contexto del MCUV. ¿Por qué? Porque solamente en el MCUV existe además la aceleración tangencial, la cual siempre es tangente a la trayectoria circular. Ahora, de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Por eso que en este gráfico tengo la dirección de la aceleración tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria circular. Y en esa misma dirección también se tiene a la fuerza tangencial. Entonces, ojo, la fuerza tangencial es la fuerza resultante y que por lo tanto también debe ser tangente a la trayectoria circular. Ahora se plantea que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial y donde la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración angular por el radio. Bien. En el examen les pueden plantear lo siguiente. En el MSU existe fuerza tangencial, ¿verdadero o falso? En el MSU existe fuerza tangencial, ¿verdadero o falso? Falso, así es correcto, falso. ¿Y por qué es falso? Porque en el MSU solamente hay aceleración centrípeta. Por lo tanto, en el MSU solamente existe la fuerza centrípeta. En cambio, en el MCUV tenemos la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Por eso que en el MCUV existe tanto fuerza centrípeta como la fuerza tangencial. Esto, ojo, se suele preguntar en el examen. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Continuamos y tenemos ahora el problema número 1. Dice, dos bloques de masas 30 y 50 kilogramos se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal. Si se aplica una fuerza horizontal de 80 newtons sobre el bloque más pequeño, pregunta, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Además nos dice que despreciemos la fricción o que no se considere el rozamiento. Entonces aquí vamos a graficar las fuerzas que actúan en cada uno de los bloques. O sea, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre o un DCL. Veamos. Ahí tenemos la fuerza aplicada al bloque pequeño. Por aquí el peso del bloque pequeño, el peso del bloque más grande. Además, esos bloques están en contacto con una superficie. Por lo tanto, la superficie le ejerce una normal. N1 al bloque pequeño y N2 al bloque más grande. Luego, como los bloques están en contacto, entonces entre ellos hay una fuerza de contacto. El bloque pequeño le ejerce una fuerza de contacto al bloque más grande, que es esta de color azul, y le suma una magnitud como R. Eso sería, por ejemplo, como la fuerza de acción. Entonces, la fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce el bloque más grande al más pequeño, que es esta otra de color marrón, y que por la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas en magnitud son iguales. Ahora, lo que falta deducir es si el sistema tiene o no tiene aceleración. Si tiene aceleración, entonces lo vamos a resolver mediante la segunda ley de Newton.
Si no tiene aceleración, se va a resolver mediante la primera ley de Newton. Y esto lo vamos a hacer después del receso. Entonces, hasta aquí lo dejamos para que ustedes vayan analizando durante el receso si es que este sistema tiene o no tiene aceleración. Bien, jóvenes, hacemos una pequeña pausa y luego a las 12:10 continuamos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vayan dejando por ahí su Word, su puntito para continuar la clase. Bien. Entonces, ojo que aquí en este problema, primero tenemos que deducir si hay o no hay aceleración. Si no hay aceleración, el problema se resolvería aplicando la primera ley de Newton. Pero si hubiera aceleración, el problema entonces se va a resolver con la segunda ley de Newton. Vamos a asumir que estos dos bloques, vamos a asumir por el momento que estos dos bloques son uno solo. Son uno solo. Entonces, ahí tendríamos el peso total, y además por aquí la fuerza normal. Además, se observaría que esta persona está ejerciendo una fuerza F a ese sistema. Ahí está. En el eje vertical, este sistema no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en el eje vertical, la velocidad es nula. Por lo tanto, en el eje vertical, la aceleración es nula. De ahí que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical debe ser igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Bien, ahora en el eje horizontal hay movimiento. En el eje horizontal hay movimiento. Lo que aún no se sabe es si este movimiento es con velocidad constante o con aceleración constante, o sea, con MRU o con MRUV. Entonces, para ello voy a hacer la sumatoria de fuerzas, pero estrictamente en el eje horizontal. Sumatoria de fuerzas estrictamente en el eje horizontal. Y aquí observo que la única fuerza que actúa en el eje horizontal es la fuerza F. Y esa fuerza F por dato es de 80 newtons. O sea que esta fuerza F es diferente de 0. Esta fuerza F es diferente de 0. Quiere decir entonces que en el eje horizontal hay una fuerza resultante que es diferente de 0. Por lo tanto, en el eje horizontal existe una aceleración. En el eje horizontal existe una aceleración. Y como existe aceleración, entonces el problema va a ser resuelto aplicando la segunda ley de Newton. Bien, si desean, tómenle un screenshot o una foto a este bosquejo, ya que lamentablemente lo voy a borrar. Entonces, ojo, ustedes en el examen o en los problemas, primero tienen que deducir si el sistema o el cuerpo se está desplazando con o sin aceleración. Bien, continuamos teniendo en cuenta que ahora este sistema tiene una aceleración. Y para ello planteamos entonces dinámica, la segunda ley de Newton. O sea, sumatoria de fuerzas igual masa por la aceleración. Pero aquí voy a trabajar de forma escalar, que es la forma más práctica o más sencilla. Entonces, atentos. En esta sumatoria de fuerzas, primero voy a sumar las fuerzas que están en igual dirección que la aceleración. Y luego voy a restar todas aquellas fuerzas que estén en dirección opuesta o contraria a la aceleración. Por ejemplo, para el bloque pequeño, estas son las fuerzas que están actuando. Estas de color lila que estoy encerrando.
son las fuerzas que están actuando estrictamente en ese bloque pequeño. Entonces, para ese bloque pequeño tenemos sumatoria de fuerzas, fuerzas que van en igual dirección de la aceleración, que es la fuerza F, menos esta fuerza R, que está en dirección opuesta a la aceleración, va a ser igual a la masa de ese bloque pequeño por la magnitud de la aceleración. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero al bloque más grande. Para el bloque más grande, la única fuerza que actúa en igual dirección de la aceleración es esta fuerza R, que estoy encerrando de color celeste. Por eso que para ese bloque tenemos que sumatoria de fuerzas sería R es igual a ¿quién? A la masa de ese bloque más grande por la magnitud de la aceleración. Luego me conviene aquí sumar ambas ecuaciones, ya que si yo sumo ambas ecuaciones se va a cancelar R con menos R. Y tendríamos F es igual a ¿quién? Por aquí puedo factorizar la magnitud de la aceleración y tenemos entre paréntesis la suma de las masas. Hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta ahí simplemente. ¿Vamos bien? Se, se sabe por qué aquí es F menos R y por qué aquí únicamente es R. Ok. Imaginemos este bloque de masa M, ¿correcto? Que se está desplazando en el eje horizontal, con una aceleración que está dirigida hacia la derecha. Y sobre ese bloque están actuando estas fuerzas. Se me ocurre esta fuerza F1, por aquí una fuerza F2, ¿correcto? Entonces, cuando planteamos esto, sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Primero se suman todas aquellas fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración. Y luego restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración. Entonces, para este esquema, la fuerza que está en igual dirección que la aceleración y actuando sobre ese bloque es la fuerza F1. Luego, observo que la fuerza F2 tiene dirección opuesta a la aceleración. Por lo tanto, vamos a restar luego esa fuerza F2. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración. Bien, este esquema es el que se está empleando ahora para los dos bloques. Si desean hasta aquí, le pueden tomar a ustedes un screenshot para este ejemplo, para que así se entienda mejor esta solución. Entonces, para el bloque pequeño, las fuerzas que están paralelas a la aceleración son estas fuerzas que he encerrado de color lila, la fuerza F y esta fuerza R. Entonces observo que la fuerza F está en igual dirección de la aceleración, por lo tanto esa la sumo. Y voy a restar esta fuerza R de color marrón, que está en dirección opuesta a la aceleración. Esto luego tiene que ser igual a ¿quién? A la masa del bloque pequeño por la magnitud de la aceleración. Ahora, para el bloque más grande, la fuerza que está en igual dirección que la aceleración y actuando estrictamente en el bloque más grande es la fuerza R de color celeste. Por eso que tenemos aquí R, que es la única fuerza que actúa en ese bloque más grande y que además está en igual dirección que la aceleración. Va a ser igual a ¿quién? A la masa del bloque más grande por la magnitud de la aceleración. Luego, esas dos ecuaciones las voy a sumar, ya que de esa manera se va a cancelar R con menos R. Y tendríamos que F es igual, factorizando el otro lado, la suma de las masas por la magnitud de la aceleración. Entonces, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien?
¿Ha quedado más claro? ¿Sí? Ok. Finalmente ahí vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale esta fuerza F? Por dato del problema, 80 newtons. ¿Es igual a quién? A la suma de las masas. Tenemos aquí 30 más 50 kilogramos. Y esto luego por la magnitud de la aceleración. 30 más 50 me da 80, que pasa a dividir al otro lado. Y de ahí que la magnitud de la aceleración es de 1 metro segundo al cuadrado. Hasta aquí fácilmente puede ser pregunta de examen. Determine la magnitud de la aceleración. Respuesta, 1 metro segundo al cuadrado. Listo. Pero como estamos en clase, se pregunta algo adicional, que es la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces, para conocer esa fuerza de contacto R, en este caso, vamos a reemplazar esta aceleración A en la ecuación para el bloque pequeño o para el bloque más grande. En este caso, de forma rápida o directa, sería para el bloque más grande. Entonces, reemplazando en esa ecuación R igual a la masa del bloque más grande por la magnitud de la aceleración. La masa de ese bloque más grande es 50 kilogramos y la magnitud de la aceleración 1 metro segundo al cuadrado. De ahí que el producto es de 50 newtons. Ahora, si ustedes hubieran reemplazado esa aceleración en la ecuación del bloque más pequeño, el resultado sigue siendo el mismo. Veamos. F menos R está igual a la masa del bloque pequeño por la magnitud de la aceleración. ¿Cuánto vale esta fuerza F? Por dato, 80 newtons. Menos R es igual a ¿quién? La masa del bloque pequeño, 30 kilogramos, por la magnitud de la aceleración, que vale 1 metro segundo al cuadrado. 30 por 1, 30, que pasa a restar 80 y eso me da 50. Entonces de ahí se obtiene que R, que es esa fuerza de contacto, tiene una magnitud de 50 newtons. Entonces ustedes pueden reemplazar esa aceleración ya sea en la ecuación del bloque pequeño o del bloque más grande. En cualquiera de los dos casos, ustedes obtienen el mismo resultado, la misma respuesta. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Profesor, en el eje Y la, la fuerza es nula porque no hay movimiento. Así es, en el eje vertical o en el eje Y, la velocidad para el bloque pequeño y el bloque más grande es igual a cero. Por eso que en el eje vertical la aceleración es igual a cero. De ahí que en el eje vertical la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por ejemplo, el peso del bloque pequeño sería igual en magnitud ¿a quién? A N1. Y la magnitud del peso más grande sería igual ¿a quién? A la magnitud de N2, por ejemplo. Gracias, profesor. Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien, si no hay otra duda, entonces paso a la siguiente diapositiva o problema. Tenemos el número 2. Dice, dos bloques de masas 12 y 13 kilogramos están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal. Si los bloques se liberan del reposo, determine la distancia que recorre el bloque de masa M1 en el tiempo de 1 segundo. Aquí tenemos que deducir si el sistema se desplaza con MRU o con MRUV. ¿Por qué? Si se desplaza con MRU, esa distancia se evalúa con el producto rapidez por tiempo. Pero si se desplaza con MRUV, entonces esa distancia será la rapidez inicial por el tiempo, más o menos según corresponda, un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo saber entonces si hay o no hay aceleración? Si aplicar el MRU o aplicar el MRUV. Entonces para eso vamos a analizar el texto. Dice que los bloques son liberados desde el reposo. Quiere decir entonces que para el tiempo inicial t sub 0 igual a 0, la rapidez inicial es igual a 0. Y para un tiempo t posterior que no sé cuánto vale, ¿cómo debe ser la rapidez? ¿Mayor o menor que 0? ¿Cómo debe ser la rapidez para un tiempo posterior? ¿Mayor o menor que 0?
si partió del reposo. Si ustedes sueltan algo, o sea, algo que parte del reposo, luego tiene o no tiene una rapidez que es mayor que 0. Claro. Quiere decir entonces que este móvil ha o no adquirido una aceleración. Si inicialmente su rapidez vale 0 y luego es diferente de 0, ha cambiado la magnitud de su velocidad. Por lo tanto, el móvil tiene aceleración. Y si tiene aceleración, entonces ustedes van a emplear esta ecuación. Y para ello se requiere conocer justamente el valor de la aceleración. ¿Y cómo determino el valor de esta aceleración? Eso lo vamos a determinar mediante la segunda ley de Newton. Y para eso tenemos que graficar las fuerzas que actúan tanto en el bloque M1 como en el bloque M2. Bien. Si desean, le pueden tomar un screenshot a este borrador, ya que lamentablemente lo voy a borrar. Bien, continuamos. Borro todo esto y vamos a graficar las fuerzas. Tenemos por aquí el peso del bloque M1 y la tensión. Por aquí el peso del bloque M2 y la tensión. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Ahora aquí un detalle. Sabemos que existe aceleración, pero ¿cuál es la dirección de la aceleración para el bloque M1 y para el bloque M2? Para eso tengo que deducir previamente qué bloque estará subiendo y por lo tanto qué bloque estará bajando. ¿Y cómo se puede deducir eso? Fácilmente con el dato de las masas. La masa M2 es mayor que la masa M1, por lo tanto M2 ¿va a subir o va a bajar? ¿Qué creen ustedes? Si la masa de 2 es mayor que la de 1, entonces M2 ¿va a subir o va a bajar? Claro, él va a bajar. Y por lo tanto M1 va a subir. Y lo harán con una cierta aceleración. Ahí está, él baja y el otro sube con una cierta aceleración. Ahora sí, ya podemos utilizar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Para el bloque M1, fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración. ¿Quién es? La tensión T. Menos las fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración. ¿Quién es en este caso? El peso de M1. ¿Es igual a quién? A la masa M1 por la magnitud de la aceleración. Ahora para el bloque M2. Fuerzas que están en igual dirección de la aceleración. ¿Quién es? Peso de M2. Menos las fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración. En este caso, ¿quién es? La tensión T. Eso va a ser igual a quién? A la masa de ese bloque M2 por la magnitud de la aceleración. Ahora, aquí lo que me conviene es sumar ambas ecuaciones, ya que si yo sumo, se va a cancelar T con menos T. Y tendríamos por este lado el peso de M2 menos el peso de M1 es igual a ¿quién? Factorizo la magnitud de la aceleración y tenemos entre paréntesis la suma de las masas. Y ahí vamos a reemplazar los valores. La masa de M2 es de 13 kilogramos, la de M1 12 kilogramos y la magnitud de la aceleración de la gravedad vale 10. Luego por acá la suma de las masas, 12 más 13 kilogramos y esto multiplicado con la magnitud de la aceleración. Luego tenemos 130 menos 120 me da 10. 12 más 13 me da 25 veces la aceleración. De ahí 25 pasa a dividir y finalmente la magnitud de la aceleración es de 2/5 metros segundo al cuadrado o 0,4 metros segundo al cuadrado. Hasta ahí fácilmente puede ser pregunta de examen, pero como estamos en clase, preguntamos algo adicional, que es la distancia. Y como hemos deducido que realiza un MRV porque presenta aceleración, entonces planteamos que la distancia va a ser igual a ¿quién? A la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, en el problema nos dicen que parte o son liberados desde el reposo. Quiere decir entonces que esta rapidez inicial, ¿cuánto vale? Ahí vale 0. 0 por un tiempo t sigue siendo 0 ese producto. Luego sigue un medio de la magnitud de la aceleración que vale 2/5 metros segundo al cuadrado por el tiempo que por dato es un segundo elevado al cuadrado. Y resolviendo obtenemos que esa distancia es de 0,2 metros o de 20 centímetros. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda?
Entonces, ojo, en los problemas, primero tengo que deducir si hay o no hay aceleración. Para eso siempre nos van a indicar de forma directa o indirecta en los datos o en el gráfico. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 3. Dice, la figura muestra un bloque de 2 kilogramos que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante sobre una pista horizontal. Luego dice, se aplican los frenos y el camión desacelera a razón de 5 metros segundo al cuadrado. Si el bloque está a punto de deslizar hacia adelante sobre la plataforma del camión, pregunta, determine el coeficiente de fricción estático. Bien, en este problema ya nos dicen que existe aceleración, por lo tanto la solución va a ser mediante la segunda ley de Newton. Pero tengo que saber cuál es esa dirección de la aceleración. Entonces, según este gráfico, ese camión se está desplazando hacia la derecha con una cierta velocidad. De pronto, el camión dice que aplica los frenos y por lo tanto desacelera, o sea, su rapidez disminuye y entonces adquiere una aceleración. ¿Cuál sería en este caso la dirección de la aceleración? Si la rapidez está disminuyendo o está desacelerando. ¿Cuál creen que sea en este caso la dirección de la aceleración? Claro, muy bien, hacia la izquierda. Y hay que recordar que un móvil desacelera o disminuye su rapidez cuando la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas. Por lo tanto, aquí la dirección de la aceleración hacia la izquierda. Perfecto. Ahí está la velocidad a la derecha y la dirección de la aceleración hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar a ese bloque. Ese bloque tiene masa y por lo tanto un peso. Ese bloque está en contacto con una superficie, por lo tanto una fuerza normal. Esa superficie es rugosa porque me están preguntando acerca del coeficiente de fricción. Ahora, este bloque por inercia tiende a ir hacia dónde. Cuando el camión ha frenado, ha aplicado los frenos, este bloque por inercia tiende a ir hacia dónde. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Una vez que el camión aplica los frenos, el bloque tiende a ir hacia dónde. ¿A la derecha o hacia la izquierda? Profe, no sé. Claro, y puede ser que uno no sepa, pero en el texto lo dice. Dice, si el bloque está a punto de deslizar hacia adelante, o sea que el bloque quiere deslizarse ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí lo dice. Hacia la derecha, así es. El bloque quiere desplazarse o deslizarse hacia la derecha. Pero, ojo, pero hay una fuerza que lo está evitando, porque dice que está a punto de deslizar. O sea, quiere deslizarse, pero aún no ha podido hacerlo. Entonces, ¿hacia dónde creen que está apuntando la fuerza de rozamiento? Si el bloque quiere irse hacia la derecha o hacia adelante, pero aún no ha podido hacerlo, es porque hay una fuerza que lo está evitando, que es la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde creen que debe estar apuntando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso, la única fuerza que está en igual dirección que la aceleración es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. Pero por definición se sabe que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y aquí lo que me están preguntando es este coeficiente de rozamiento. Para ello, yo debo conocer previamente el valor de la fuerza de rozamiento y también la normal.
Esta fuerza de rozamiento se puede conocer. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato de la masa de ese bloque y además la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, él se puede conocer. Ahora, ¿qué falta aún conocer? Falta aún conocer el valor de esa fuerza normal. ¿Y esa fuerza normal cómo lo voy a obtener? Veamos. En el eje vertical tenemos justamente esa fuerza normal. En el eje vertical, ese bloque no sube ni baja. Quiere decir que en el eje vertical la velocidad es igual a cero. Quiere decir que en el eje vertical la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, en el eje vertical la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que la fuerza normal es igual en magnitud ¿a quién? Al peso de ese bloque. Con todo ello, ya podemos reemplazar en la ecuación número 1. Atentos. Fuerza de rozamiento es igual a quién por definición. Coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal es igual a quién? En este caso, al peso de ese bloque. Ahí está la masa por la magnitud de la gravedad. Y todo ello es igual a quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. De ahí se cancela la masa. Y tenemos que el coeficiente de rozamiento por la magnitud de la aceleración de la gravedad es igual a la magnitud de la aceleración. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. 10 luego va a pasar a dividir a 5 y de ahí que el coeficiente de rozamiento estático es de 0,5. Ojo que el coeficiente de rozamiento es una cantidad física adimensional, o sea, sin unidades o sin dimensiones. Es simplemente un número. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, un problema parecido a este les podrían proponer en el examen. Porque como dice que el camión desacelera, entonces de ahí nada más se deduce o se desprende que la dirección de la velocidad y la aceleración se encuentran en direcciones opuestas. ¿Qué hubiera pasado si en el examen, por ejemplo, les dicen, el camión acelera? Entonces allí la dirección de la velocidad y la aceleración deben ser iguales. Por eso que siempre hay que estar atentos con esos datos. No en vano me dicen que el camión desacelera. Eso implica que la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar al siguiente problema. Bien, entonces, número 4. Dice, una fuerza vertical de 120 newtons ejercida por una grúa desplaza verticalmente dos bloques de masa 6 y 4 kilogramos, que a su vez están conectados por una cuerda ideal e inextensible. Pregunta, determine la tensión de la cuerda. Entonces aquí vamos a graficar las fuerzas que actúan en cada bloque. Por acá tenemos esa fuerza F, que vale 120 newtons. Por aquí tenemos el peso de ese bloque, M1. Luego por aquí el peso del bloque M2. Luego hacemos un corte imaginario y vamos a indicar aquí la tensión. Para el bloque M2, la tensión lo grafico como si estuviera saliendo de ese bloque, o sea, hacia arriba. Y para el bloque M1, grafico la tensión como si estuviera saliendo de ese bloque, o sea, la tensión lo grafico hacia abajo. Como se trata de la misma cuerda, entonces misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Por lo tanto, si a él le asigno como T, este otro también será como T. Hasta ahí hemos graficado las fuerzas. Ahora falta lo más importante, saber si hay o no hay aceleración. Si no hay aceleración, se resuelve mediante la primera ley de Newton. Si hay aceleración, mediante la segunda ley de Newton. ¿Cómo saber entonces si este sistema se va a desplazar o no en la vertical con o sin aceleración? Entonces, para esto les propongo aquí una analogía. Imaginemos que este sea un balón de gas. Ahí tenemos un balón de gas. Ese balón de gas tiene una masa y por lo tanto un peso. Y les piden a ustedes que por favor eleven este balón de gas. Entonces para esto ustedes van a ejercer una fuerza vertical. Ahora acá viene la pregunta.
¿Cómo debe ser el valor de esta fuerza F con la intención de elevar este balón de gas con velocidad constante? ¿Cómo debe ser el valor de esta fuerza F con la intención de elevar este balón de gas con velocidad constante? Esta fuerza F debe ser mayor, menor o igual al peso de ese cuerpo. Ojo, para que sea desplazado con velocidad constante. Mi intención por el momento es que sea desplazado con velocidad constante. Ojo, para que este cuerpo sea elevado con velocidad constante, esa fuerza aplicada debe ser igual al peso de ese cuerpo. Con ello, me aseguro que puedo elevarlo con velocidad constante. Ahora, ¿qué pasaría si esa fuerza F es mayor al peso de ese cuerpo? Entonces lo voy a elevar. Sí, efectivamente lo voy a elevar. Pero, ojo, pero con aceleración. Si yo aplico una fuerza F igual al peso de ese cuerpo, lo voy a elevar con velocidad constante. Pero si esa fuerza F es mayor al peso de ese cuerpo, lo voy a elevar, pero con aceleración. Con esa idea, entonces vamos a analizar aquí. Estos dos bloques M1 y M2, voy a suponer que son uno solo. Entonces para eso voy a sumar sus masas. Por acá 6 y 4 kilogramos, por lo tanto una masa total de 10 kilogramos. Entonces su peso total sería ¿de cuánto? De 100 newtons en magnitud. Y por dato, tenemos aquí una fuerza F. Tenemos por acá por dato una fuerza F. Una fuerza F de magnitud 120 newtons. Y observen aquí. ¿Cómo es la fuerza F con respecto al peso en conjunto? ¿Cómo es esa fuerza F con respecto al peso en su conjunto? ¿Es mayor, menor o igual? ¿Cómo es esta fuerza F? Obviamente dirán, profe, es mayor, porque 120 es mayor que 100 newtons. Quiere decir entonces que este sistema se va a elevar con velocidad constante o con aceleración constante, con MRU o con MRUV. ¿Cómo se va a desplazar? Esta fuerza 120 es obviamente mayor que este peso 100 newtons. Por lo tanto, este sistema se va a elevar con una cierta aceleración. Y como existe aceleración, entonces lo voy a resolver aplicando la segunda ley de Newton. Bien, esto, ojo, ustedes van a tener que plantearlo en el examen, porque como ven, en ninguna parte del texto les dicen si hay o no hay aceleración. Y eso es lo primero que ustedes tienen que deducir, si hay o no hay aceleración. Bien, continuamos. Ahora sí, existe aceleración y por lo tanto planteamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Para el bloque M1, fuerzas que van en igual dirección de la aceleración es la fuerza F de color verde. ¿Y qué fuerzas se encuentran en dirección opuesta a la aceleración y aplicado estrictamente al bloque M1? Su propio peso y la tensión T. Luego, eso va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese bloque M1 por la magnitud de la aceleración. Ahora para el bloque M2, fuerzas que van en igual dirección de la aceleración menos las que están en dirección opuesta a la aceleración. Para el bloque M2, la fuerza que está en igual dirección que la aceleración es la tensión T. Y la que está en dirección opuesta a la aceleración es su propio peso. Eso va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese bloque M2 por la magnitud de la aceleración. Luego aquí me conviene sumar ambas ecuaciones, ya que de esa manera se va a cancelar t con menos t. Bien, hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta ahí nada más. ¿Sí? Ok.
Luego queda lo más fácil, que es reemplazar los valores numéricos. Esa fuerza F es de 120. La masa M1, 6 kilogramos. La masa M2, 4 kilogramos. La magnitud de la aceleración de la gravedad vale 10. Luego por acá sumamos las masas, 6 más 4 kilogramos, que está multiplicado con la magnitud de la aceleración. Entonces luego tendríamos por acá 120 menos 60 menos 40, que nos da 20. Es igual a ¿quién? A 10 veces la magnitud de la aceleración. Y despejando, la magnitud de la aceleración es de 2 metros segundo al cuadrado. Hasta aquí fácilmente puede ser pregunta de examen. Pero como estamos en clase, siempre se pregunta algo adicional. En este caso, la tensión o la magnitud de la tensión de la cuerda. Para eso podemos reemplazar esta magnitud de la aceleración, ya sea para la ecuación del bloque M1 o para la ecuación del bloque M2. En este caso lo voy a reemplazar considerando la ecuación del bloque M2. Tenemos la tensión T menos el peso del bloque M2 es igual a la masa del bloque M2 por la magnitud de la aceleración. Y reemplazamos aquí los valores. La tensión T menos la masa M2, 4 kilogramos, por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, es igual a la masa de ese bloque, 4 kilogramos, por la magnitud de la aceleración, 2 metros segundo al cuadrado. Y despejando, obtenemos que la tensión tiene una magnitud de 48 newtons. Y esa es finalmente la respuesta a este problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si ustedes hubieran reemplazado esa magnitud de la aceleración, considerando la ecuación para el bloque M1, hubieran hecho esto. Esa fuerza F, 120, menos la masa M1, 6 kilogramos, por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, ese producto les da 60. Menos T, es igual a ¿quién? La masa de ese bloque M1, 6 kilogramos, por la magnitud de la aceleración, que vale 2, y eso sería 12. Luego, 120 menos 60, pues eso les da 60. 60 menos T igual a 12. 12 pasa al otro lado, menos T pasa al otro lado, y de ahí que la magnitud de la tensión es igual a 48 newtons. Por eso les comentaba que independientemente de dónde ustedes van a reemplazar el valor de esa aceleración, el resultado no debe de cambiar. El resultado siempre será el mismo. Solo que a veces va a ser más rápido obtener esa tensión aplicando para la ecuación del bloque M1 o quizás para el bloque M2. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda. Sino para pasar al problema número 5. Bien, continuamos. Problema número 5. Dice, un bloque de masa 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud 60 newtons, que forma un ángulo θ de 37 grados sobre la horizontal. Pregunta, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Bien, en este problema nos dicen que existe aceleración. Entonces tenemos que resolverlo aplicando la segunda ley de Newton. Aquí ya nos dicen de forma directa que existe aceleración y que deseamos conocer cuál es su magnitud. Entonces para esto vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Una de esas fuerzas es la fuerza F. La otra fuerza sería su propio peso. La otra fuerza es la fuerza de contacto de la superficie hacia ese bloque, o sea, la fuerza normal. Ahora, esta superficie es rugosa, es áspera, porque nos dicen que consideremos un coeficiente de fricción cinético. O inclusive en el mismo texto, en la parte superior dice que es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa. Por lo tanto, existe una fuerza de rozamiento. Y como este bloque está siendo desplazado hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento estará dirigida hacia la izquierda. Ahora, observo que esta fuerza F no es, ojo, esta fuerza F no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración.
Entonces se sugiere descomponer a toda fuerza que no sea ni paralela ni perpendicular a la aceleración. De tal manera que tenemos una componente paralela y una componente perpendicular con respecto a la aceleración. Hemos descompuesto esta fuerza F. Ahora, en el eje horizontal existe aceleración. Por lo tanto, en el eje horizontal vamos a plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por la magnitud de la aceleración. ¿Qué fuerzas están en igual dirección de la aceleración? Esta componente F coseno de teta. ¿Y qué fuerza está en dirección opuesta a la aceleración? La fuerza de rozamiento. Eso va a ser igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. Pero un detalle, la fuerza de rozamiento por definición es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y como yo quiero conocer la magnitud de la aceleración, entonces debe ser conocido la masa, que es dato del problema. F y teta, que también son datos del problema. Lo que aún no se sabe es el valor de la fuerza de rozamiento. Y para ello, previamente, se requiere conocer el valor de la fuerza normal. La fuerza normal está en el eje vertical. En el eje vertical, este bloque no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en el eje vertical la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, en el eje vertical la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, en el eje vertical la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas están dirigidas hacia arriba? La normal y además F seno de teta. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo? En este caso, únicamente el peso. Despejamos y tenemos entonces que la normal es igual al peso menos F seno de teta. Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Hasta aquí nada más. ¿Vamos bien? Del por qué se ha utilizado la segunda ley de Newton en la horizontal y por qué esta expresión para el eje vertical. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora simplemente queda reemplazar en la ecuación número 1. Tenemos ahí F coseno de teta, pero teta vale 37 grados. Menos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Ahí está mu por la normal, que es el peso, menos F seno de 37. Y esto es igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. Y ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale esa fuerza F? 60 newtons. ¿Cuánto es el coseno de 37? 4 quintos. Menos el coeficiente de rozamiento que por dato vale 0,25. Abro corchetes y por acá tenemos la masa por la aceleración de la gravedad de magnitud. Ahí tenemos la masa 10 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado. Menos esta fuerza F que vale 60 newtons por el seno de 37 que vale 3 quintos. Ahí cerramos corchetes. Y todo esto igual a ¿quién? A la masa que vale 10 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Bien, resolviendo esto, obtenemos que 10 veces la magnitud de la aceleración es igual a 32. De ahí que despejando, la magnitud de la aceleración es de 3,2 metros segundo al cuadrado. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Ahora, no se asusten, no se alarmen, que un problema parecido a este es prácticamente imposible que se les plantee en el examen, ya que como ven, tiene muchos pasos. Así no les van a preguntar, les van a preguntar Profesor, de manera mucho más fácil, ¿sí? ya, mire, usted iguala, en la vertical iguala el peso y la suma de las fuerzas verticales, no, la suma de las fuerzas que van hacia arriba, Ajá, con la ahí, sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, así es. sí. ¿Por qué le iguala? ¿Qué es igual a cero? Ah, ojo, ya yo les propuse a ustedes lo siguiente. En forma vectorial, ojo, en forma vectorial, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en el eje Y, es igual a cero. Esto de aquí es notación vectorial.
Su equivalente, ojo, su equivalente escalar es sumatoria de fuerzas que van dirigidos hacia arriba, es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por eso aquí ustedes tienen dos formas. O van por la notación vectorial o van por la notación escalar. En este caso estoy optando en los problemas con notación escalar, ya que notación escalar es más fácil de analizar con respecto a la vectorial en muchos casos. ¿Sí? No sé si con esto... Profesor, siempre en cada problema tengo que analizar la dirección de las fuerzas, por ejemplo, si va de vertical y de horizontal y ya aplicar lo que la teoría vectorial. Claro, o sea, ustedes primero tienen que graficar las fuerzas y además conocer o deducir la dirección de la aceleración, ya que, ojo, la segunda ley de Newton lo voy a aplicar en el eje en el cual exista aceleración. En este caso, por ejemplo, la aceleración está estrictamente en el eje horizontal. Entonces, estrictamente en el eje horizontal, planteo allí la segunda ley de Newton. Como en el eje vertical no existe aceleración, entonces en el eje vertical planteo la primera ley de Newton. O sea que en el eje vertical la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Eso es la forma vectorial. Su equivalente escalar, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por eso, primer paso, hay que graficar las fuerzas. No sé si con eso respondió tu pregunta. Así, profesor. ¿Sí? Ok. Bien, si no hay otra consulta, otra duda, entonces paso a la siguiente diapositiva. O problema número 6. Dice, un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa con una fuerza de 600 newtons. Pregunta, ¿cuál es la masa necesaria para que el bloque ascienda, o sea, suba verticalmente con una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado? Bien, entonces acá me dicen que existe una aceleración, por lo tanto voy a aplicar la segunda ley de Newton. Para eso voy a graficar las fuerzas. Ahí tenemos la fuerza F aplicada a ese bloque. Esa fuerza F a su vez forma 30 grados con respecto a la horizontal. Luego, este bloque tiene masa, que aún es desconocida, y por lo tanto tiene un peso. Ese peso se grafica verticalmente hacia abajo. La otra fuerza que actúa sobre ese bloque es la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la pared o superficie vertical hacia el bloque. Ahora, por condición del problema, queremos que este bloque ascienda, suba por esta superficie que es rugosa o que es áspera. Por lo tanto, hay una fuerza de rozamiento. Y en este caso, la dirección de la fuerza de rozamiento estaría dirigida hacia abajo. ¿Por qué? Porque el bloque nos dicen, por condición del problema, que tiene que subir, tiene que ascender. Bien. Y además lo hace con una cierta aceleración de magnitud 5 metros segundo al cuadrado. Bien. Notar aquí que esta fuerza F de color rojo es una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración. Por lo tanto, esa fuerza se va a descomponer en una componente que sea perpendicular y en una que sea paralela a la aceleración. Hemos descompuesto esta fuerza F en dos componentes, una que es paralela, la de color azul, y en una componente perpendicular, la de color morado, que son paralela y perpendicular respecto a la aceleración. Ahora aquí un detalle. La aceleración para este problema está estrictamente en el eje vertical. Entonces, en el eje vertical voy a plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Fuerzas que van en igual dirección de la aceleración menos las fuerzas que van en dirección opuesta a la aceleración. Para este caso, la única fuerza que está en igual dirección que la aceleración es esta componente, F seno de 30.
Y las fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración son el peso del bloque y la fuerza de rozamiento. Todo ello va a ser igual a ¿quién? A la masa de ese bloque por la magnitud de la aceleración. Pero además, la fuerza de rozamiento se define como el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y lo que falta conocer ahora es el valor de esta fuerza normal. La fuerza normal se observa que está en el eje horizontal. En el eje horizontal, este bloque no se está desplazando ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que en el eje horizontal, la velocidad es igual a 0. Por lo tanto, en el eje horizontal, la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, en el eje horizontal, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. O sea que F coseno de 30 es igual al valor de esa fuerza normal en magnitud. Ahora sí, ya podemos reemplazar en la ecuación número 1. Atentos. F seno de 30 menos el peso menos la fuerza de rozamiento, que por definición es igual a mu por la fuerza normal, que en este caso tiene la forma F coseno de 30. Y todo ello es igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. Y en el siguiente paso reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale F? 600 newtons. ¿Cuánto vale el seno de 30? 1/2. ¿Menos quién? La masa de ese cuerpo, que aún es desconocido por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Menos el coeficiente de rozamiento cinético, que por dato es 1 entre 2 raíz cuadrada de 3. Esto luego por F coseno de 30. F, 600 newtons. Coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Todo esto es igual a ¿quién? A la masa de ese cuerpo, que aún es desconocido por la magnitud de la aceleración, que por dato es de 5 metros segundo al cuadrado. 600 por 1/2, eso me da 300. Luego por acá, menos 10 veces la masa. Raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 3 se van a cancelar. Y tendríamos entonces 600 entre 4, que me da 150. Y todo ello igual a 5 veces la masa. Luego, 300 menos 150 nos da 150. Menos 10 veces la masa pasa al otro lado. Y tendríamos entonces 150 igual a 15 veces la masa de ese bloque. Que finalmente la masa de ese bloque es de 10 kilogramos. Esa sería finalmente la respuesta a ese problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, para este problema, como la aceleración está en el eje vertical, entonces en el eje vertical planteo la segunda ley de Newton. En tanto que en el eje horizontal, como ese bloque no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda, tanto la velocidad como la aceleración en el eje horizontal es igual a 0. O sea que la sumatoria de fuerzas en la horizontal es igual a 0. O sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso al siguiente problema. Profesor, donde dice 1/2 raíz de 3, Ujú. ese me perdí ahí un poquito. ¿De dónde Ah, ya. sale? Ok. Ese es dato del problema. Aquí lo tenemos. Ahí lo voy a resaltar. Ah, ok, ok. Este es el Ya lo coeficiente vi. de rozamiento, que por otro es 1 entre 2 raíz cuadrada de 3. Así es. Gracias. Ok. Listo. Bien, entonces paso ahora al problema número 7. Bien, nos dice lo siguiente. Un globo aerostático cuya masa total es de 120 kilogramos desciende, o sea, baja, con una aceleración constante de 2 metros segundo al cuadrado. Asumiendo que actúa la resistencia del aire, pregunta, ¿qué masa debe retirarse para que el globo ahora, ojo, ahora ascienda, o sea, suba con una aceleración de la misma magnitud? O sea, ahora va a subir con una aceleración de magnitud 2 metros segundo al cuadrado. Pero para que esto ocurra, se debe de retirar una cierta cantidad de masa de ese globo aerostático. Entonces vamos a analizar aquí dos situaciones. Una de ellas es cuando el globo aerostático está bajando, está descendiendo con una cierta aceleración.
Y la otra es cuando ahora se ha retirado una cierta cantidad de masa m minúscula, haciendo de que ahora el globo aerostático suba o ascienda con una cierta aceleración. Para esto vamos a graficar las fuerzas. Tenemos por aquí la fuerza F, que es como la fuerza de resistencia del aire, y por aquí el peso total de ese globo aerostático. Luego por acá tenemos esa misma fuerza F de resistencia del aire y por aquí el nuevo peso de este globo aerostático, ya que ha sido retirada una cierta cantidad de masa de él. Como existe aceleración, vamos a analizar aquí mediante la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Primer caso, aquí tenemos las fuerzas que van en igual dirección de la aceleración, que es el peso, y la que va en dirección opuesta es esta fuerza F. Eso va a ser igual a la masa total de este globo aerostático por la magnitud de la aceleración. Segundo caso, cuando ha sido retirada una cierta cantidad de masa. En este caso, ahora la fuerza que está en igual dirección de la aceleración es esta fuerza F. Y la que está en dirección opuesta a la aceleración ahora es el nuevo peso del globo aerostático. Entonces ahí tenemos luego que es igual a ¿quién? A la nueva masa por la magnitud de la aceleración. Luego voy a sumar estas dos ecuaciones con la intención de que se cancele F. Se cancela F con menos F. Y luego tendríamos por acá el peso menos el nuevo peso es igual a ¿quién? A la masa total por la magnitud de la aceleración más la nueva masa por la magnitud de la aceleración. Luego, esta aceleración de la gravedad y esta aceleración A va a multiplicar a cada uno de ellos. Y en el siguiente paso tenemos justamente ese desarrollo. Ahí lo tenemos. Hasta ahí verifiquen si es correcto o no ese desarrollo. Esta aceleración de la gravedad ha multiplicado a m mayúscula y también a m minúscula. Y por aquí, esta aceleración A ha multiplicado a m mayúscula y también a m minúscula. Hasta ahí verifiquen si es correcto o no ese desarrollo. Me parece que sí. Luego, este término con este otro se va a cancelar. Ese término con el otro se van a cancelar. Él se cancela con él. Estos dos son iguales y por lo tanto se van a sumar. Por eso que en el siguiente paso tengo lo siguiente. mg es igual a 2 veces la masa total por la magnitud de la aceleración menos la masa m minúscula que ha sido retirada por la magnitud de la aceleración. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. M minúscula, ojo, es la masa que ha sido retirada de ese globo aerostático por la magnitud de la aceleración de la gravedad, es igual a ¿quién? 2 veces la masa total, 120 kilogramos, por la magnitud de la aceleración, que vale 2 metros segundo al cuadrado, menos la masa que ha sido retirada por la magnitud de la aceleración, que por dato es 2 metros segundo al cuadrado. Luego tenemos acá 10 veces la masa es igual a 480 menos 2 veces la masa que ha sido retirada. Este menos 2 veces pasa al otro lado y sería 12 veces la masa que ha sido retirada es igual a 480. Finalmente 12 va a pasar a dividir y de ahí se obtiene que la masa que ha sido retirada de ese globo aerostático debe ser de 40 kilogramos. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Ojo que lo he hecho aquí casi paso a paso para que no se confunda este desarrollo. Lo he desarrollado ahí. Para que vean que luego qué términos se están cancelando y qué términos se están sumando. Bien, entonces pasamos finalmente al problema número 8. Y con esto ya finalizamos la clase de hoy día. Y además también tenemos las claves de los ejercicios de casa. Dice, la figura muestra un rizo circular de radio 25 metros que forma parte de una montaña rusa. Pregunta, ¿cuál será la rapidez mínima que debe tener el coche de la montaña rusa en la parte superior del rizo para no caer de los rieles? Bien, ese cochecito ha seguido previamente esta trayectoria. Ha seguido esta trayectoria. Y finalmente se encuentra en la parte superior.
Y por condición del problema, se busca que la rapidez con la cual pasa en la parte superior debe ser mínima, pero con la intención de que logre completar la vuelta completa. Entonces, para esto observo que antes de que llegue al punto más alto, este cochecito ha descrito una trayectoria circular. Y por lo tanto, si ha descrito una trayectoria circular, entonces tiene una aceleración centrípeta. Y por lo tanto, podemos aplicar aquí fuerza centrípeta. Para ello, vamos a tener que graficar las otras fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en ese cochecito? Ese coche tiene masa, por lo tanto, un peso. Además, vamos a asumir que hace contacto con la parte superior de la superficie y por lo tanto una fuerza normal. Luego planteamos fuerza centrípeta o sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. En esta sumatoria de fuerzas en dirección radial, primero van las fuerzas que se encuentran en igual dirección de la aceleración centrípeta y luego se restan todas aquellas fuerzas que se encuentran en dirección opuesta a la aceleración centrípeta. En este caso, tenemos esta fuerza normal y el peso que están en igual dirección de la aceleración centrípeta. Esto va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta, que es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Ahora aquí el detalle. Me preguntan acerca de la rapidez mínima. Entonces yo quiero que ese término sea el mínimo posible. Para que sea mínimo, uno de ellos también debe ser mínimo. Si yo quiero que él sea mínimo, uno de ellos debe ser mínimo. El peso no lo puedo minimizar porque el peso va a ser fijo. Lo que sí se puede minimizar es el valor de la fuerza normal. Y el valor mínimo de la fuerza normal sería, por ejemplo, igual a 0. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que la fuerza normal sea igual a 0? Implica que cuando el cochecito llega a la parte más alta de esa trayectoria circular, apenas iba a hacer contacto con esa superficie. De ahí que la normal prácticamente va a ser igual a 0. Entonces, en el siguiente paso reemplazamos esa normal igual a 0 más la masa por la gravedad igual a la masa por la rapidez tangencial mínima al cuadrado entre el radio. Luego, con lo que me está quedando, se va a cancelar la masa, el radio va a pasar a multiplicar y tenemos que la rapidez tangencial mínima al cuadrado es igual al producto de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el radio. Y reemplazamos. Ahí tenemos su valor 10, su valor 25, que es dato del problema. Y la raíz cuadrada de esto es de aproximadamente 15,8 metros por segundo. Esa sería entonces la solución a este problema. Ahora, yo les sugiero a ustedes que por lo menos en casa determinen la expresión de la fuerza centrípeta o la sumatoria de fuerzas en dirección radial en estas tres posiciones. Posición 1, posición 2 y la posición 3. O inclusive, bueno, en la posición 4, que es esta que hemos analizado. Esto les comento porque en el examen se suele preguntar en esas 4 posibles posiciones. Entonces en casa yo les sugiero que practiquen por lo menos en las posiciones 1, 2 y 3 la expresión de la fuerza centrípeta o de la sumatoria de fuerzas en dirección radial. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda. Si no, para despedirme. Bien, jóvenes, eso ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos, cuídense, sigan estudiando. Sí, perdón, consulta. Profesor, disculpe, ¿podría poner la teoría, por favor, para tomarle captura? ¿Qué parte? No sé si es todo o una parte. No, casi al final. Ok. Y entonces voy a seguir de aquí. Un ratito, a ver. Bien, jóvenes. Eso sería entonces todo por hoy. A ver, no sé si es esto dinámica circular, fuerza centrípeta. Sí, exacto, eso era, profesor, gracias. Ok. Esa es parte de la teoría. Luego teníamos otra diapositiva que es correspondiente a la fuerza tangencial. No sé si eso también faltaba.
Bien, jóvenes, entonces eso es todo de mi parte. Cuídense, sigan estudiando. Hasta la próxima clase y tengan un buen examen. Cuídense, sigan estudiando. Bye, bye. Hasta la próxima.